Bueno, buenas tardes, noches ya, y gracias a los que han resistido, digamos, hasta estas horas, digamos, a esta última charla, que no va a ser nada técnica, es decir, que en primer lugar relájense porque no va a ser, digamos, una charla técnica, ¿no? Bueno, mi nombre, para los que no me conozcan, soy Alexis Quesada y vengo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, precisamente a plantearles a presentarles un proyecto que ya llevamos 6 años con él y que nace en el seno de pues uno de los institutos de investigación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hoy con alegría aquí he estado escuchando pues, temas de inteligencia artificial, machine learning. Pues bueno, pues este tipo de contenidos son precisamente los que trabajamos muchas veces, en particular en nuestro instituto, que es el Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas, ¿no? Y hace 6 años comenzamos con esta aventura que bautizamos con el nombre de Ciberlandia, que no es ni más ni menos que, podríamos decir, que un proyecto de robótica educativa. Me explico. Muchas veces en la universidad se dice que estamos alejados, un tanto alejados de las empresas, de la sociedad en general, y hace 6 años, por la experiencia que tenían grupos de investigación del instituto en la robótica, pues nos propusimos, ¿por qué no?, desarrollar un proyecto de robótica educativa tratando de alguna manera de trasladar especialmente a los jóvenes no universitarios pues nuestra experiencia en este campo de la investigación, que era uno de los cuales, digamos, es la robótica. Y así fue que nació el proyecto que lleva por nombre Ciberlandia, y que espero que aquellos que no lo conozcan, pues a partir de ahora, digamos, lo puedan seguir, ¿no? Les decía que es un proyecto que lleva 6 años y que como objetivo fundamental tenía trasladar esa experiencia de investigación a los jóvenes no universitarios, pero también, digamos, ser un programa con el que pretendemos despertar vocaciones científico-tecnológicas. Algo que, como veremos ahora, digamos, pues escasea realmente hoy en día. Detrás de este proyecto hay todo un equipo de personas, porque es un proyecto que ha alcanzado una dimensión que verdaderamente exige que haya pues bastante personal detrás de él. Yo soy uno de los miembros y soy el responsable científico del proyecto, pero detrás está pues muchos compañeros, doctores también de la universidad, José Carlos Rodríguez, Eduardo Martín, Jonathan Alemán, Carmelo Rubén García, y más personas que incluso, digamos, han sido contratadas a lo largo de estos 6 años para poder llevar, digamos, a cabo el proyecto, ¿no? El índice de la presentación, pues voy a hacer una pequeña introducción, los objetivos que nosotros nos hemos planteado en el proyecto, cuál es nuestra metodología y el diseño que hacemos del programa formativo que de alguna forma llevamos a cabo en los centros escolares, y termino con pues algunos resultados y conclusiones que hemos pues cosechado a lo largo de estos 6 años, y un pequeño reportaje gráfico al final pues también de algunos momentos de las iniciativas que hemos llevado para compartirlo con ustedes, ¿no? Se da la circunstancia que hoy en día realmente hay una gran demanda de profesionales en lo que serían las áreas STEM, es decir, las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, matemática. Verdaderamente hay, digamos, mucha demanda de profesionales en ese sector. De hecho, los departamentos de contratación de muchas empresas tienen verdaderas dificultades para encontrar profesionales cualificados realmente en este tipo de escenarios. Y comento esto porque a pesar, digamos, de estos problemas, a pesar de estas ventajas de ser áreas en las que hay una gran demanda de profesionales, se da la paradoja de que durante los últimos años cada vez ha habido menos demandas en esas áreas de estudio frente a otras. Es curioso, pero es así. Y nosotros, digamos, pues con nuestra iniciativa, de alguna manera, pretendemos, digamos, contribuir a paliar, digamos, este hecho que les digo. No digamos ya si hablamos de los números en cuanto a la diferencia de género, es decir, es que además las mujeres en las carreras STEM son muy minoritarias con respecto, digamos, a los hombres. Ahí también queríamos hacer nuestra contribución y poner nuestro granito de arena para de alguna manera fomentar y despertar esas vocaciones científico-tecnológicas en mujeres, ¿no? Porque la realidad lo que nos dice, y como profesor que he sido ya muchos años de la Universidad de Las Palmas, pues la realidad es que las mujeres, cuando, digamos, estudian, digamos, este tipo de carreras, no es por nada, pero obtienen unos resultados muchísimos mejores en media que los hombres. Es una realidad también. Al mismo tiempo que hay pocas, las que hay son muy buenas. Entonces hay que intentar, digamos, que tengamos más mujeres en estas áreas, ¿no?
Perdón. Precisamente por esta, en parte debido a esta problemática, pues han surgido muchísimas iniciativas que de alguna manera lo que pretenden, digamos, es fomentar pues que cada vez haya más demandas en este tipo de áreas, en estas áreas científico-tecnológicas que les he comentado. Y la robótica educativa se ha convertido en una herramienta bastante útil y muy potente para precisamente fomentar, digamos, ese tipo de vocaciones, ¿no? O despertarlas, por lo menos. Quizás también tendría que decir que en este caso hablo de robótica educativa, aunque la finalidad en sí mismo no es la robótica. La robótica la utilizamos, yo diría que como excusa, por ser bastante atractiva, por permitirnos generar escenarios que despierta el interés, digamos, en los chicos, en los jóvenes no universitarios, ¿no? Entonces, hay muchísimas iniciativas durante estos años que hemos visto que han crecido además en esta misma línea que Cyberlandia. No sé si han escuchado hablar de la First Lego League, por ejemplo, que bueno, que hace pocos años ha sido, digamos, se ha implantado también en las Islas Canarias. Antes no se llevaba a cabo, digamos, en las Islas Canarias, pues ahora sí. La iniciativa BEST o la Olimpiada de Robótica. Hay muchísimas iniciativas que de alguna manera pues lo que pretenden es este objetivo que les he comentado. Nosotros, digamos, planteamos este proyecto, ya les decía que nace en el seno de un instituto de investigación en el año 2012. Hemos desarrollado ya 6 ediciones, en el 2018 justo acabamos de terminar la sexta edición. Y comentaba que el objetivo básico de alguna manera es despertar esas vocaciones científico-tecnológicas. Es importante también plantear este tipo de proyectos. Hombre, nosotros tenemos como parte de nuestras líneas de investigación la robótica y podemos trasladarla a este conocimiento que tenemos a los jóvenes universitarios, pero también es conveniente tener una perspectiva donde la robótica no sea una finalidad. Y así ocurre en nuestras ediciones, como ahora veremos en las temáticas que nosotros planteamos. La robótica, es decir, nuestro objetivo no es en sí mismo plantearles, digamos, solo cuestiones que tengan que ver con robótica. La robótica la utilizamos como excusa, como decía antes, porque nos permite generar escenarios para resolver y plantear problemas que ocurren en el mundo real. Y lo único que hacemos es escenificarlo en este caso es con robots, pero es la herramienta, no es la finalidad. Y esto es importante porque es algo que verdaderamente diferencia esta iniciativa de otras que hay en el mercado como las que he nombrado, ¿no? Respecto a dónde se ha llevado a cabo Cyberlandia en estas 6 ediciones, bueno, he aprovechado un pequeño escenario que hemos generado en una de las actividades que hemos hecho para plantear que realmente pues, Cyberlandia ha llegado a todas las islas, a las 8 islas ya del archipiélago, porque si bien es verdad que es una iniciativa que nació en Gran Canaria y que ya desde el segundo año empezó a extenderse a toda la provincia y de hecho se ha desarrollado siempre anualmente en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, es verdad que después dentro de las iniciativas que se llevan a cabo desde la Consejería de Educación, desde el Gobierno de Canarias, desde la Agencia Canaria de Investigación, pues hemos llevado parte de Cyberlandia pues, a Tenerife, La Gomera, La Palma, El Hierro, La Graciosa en estas Navidades, con lo cual podríamos decir que de alguna manera Cyberlandia, por lo menos, digamos, ha pasado por todas las islas del archipiélago. Respecto a nuestros objetivos, quizás uno de ellos también es hacer accesible el material que nosotros disponemos y que en muchos casos, pues estamos hablando del año 2012, era material que no estaba accesible, digamos, o no era accesible a los centros escolares. Disponer de un material tecnológico, como en este caso, pues nosotros utilizamos la plataforma de Lego Mindstorm, no tenemos nada que ver con la marca comercial, en absoluto. Simplemente utilizamos estos kits porque, digamos, nos ofrecen la versatilidad que nos permiten generar escenarios año tras año que son completamente diferentes y es por eso por lo que lo utilizamos, ¿no? Pero digamos que con nuestro proyecto podíamos hacer accesible esa tecnología que nosotros realmente se utilizaban en muchas asignaturas, en las prácticas de muchas asignaturas del grado de Ingeniería Informática, pues ¿por qué no hacerla, digamos, accesible a los centros escolares y en este caso a jóvenes no universitarios, ¿no? Además, un objetivo básico es plantear actividades creativas a los chicos, ¿no? A los jóvenes, que los estudiantes, digamos, tengan que planear, tengan que implementar y tengan también que evaluar proyectos que tienen aplicaciones en la vida real. Por eso decía, digamos, que siempre generamos escenarios donde la robótica, en este caso, nos sirva como excusa para resolver un problema en la vida real, ¿no? También aprovechamos
como les decía, este es un proyecto que nace en la universidad, entonces aprovechamos también la iniciativa para de alguna manera divulgar entre esos jóvenes resultados de proyectos que se están llevando a cabo en la universidad. Y por eso año tras año, además de los retos que les planteamos, pues también aprovechamos y explicamos, digamos, resultados de proyectos de investigación que se llevan a cabo en la universidad. También despertar el interés del profesorado para que pues los alumnos en las aulas lleven a cabo este tipo de proyectos. Evidentemente, al final tenemos que fomentar e incentivar, digamos, a los profesores que están con ellos, ¿no? Entonces, ese es un objetivo que nos hemos planteado también. Y por último, algo que, sin lo cual les digo que este tipo de proyectos es imposible llevarlo a cabo, también es estrechar la colaboración entre diferentes sectores. Para que un proyecto de esto se lleve a cabo es necesario que colaboren instituciones, organismos públicos. Aquí en este caso pues colaboran los 3 cabildos, Fuerteventura, Gran Canaria, los 3 cabildos de las islas, la Agencia Canaria de Investigación, también empresas, por supuesto la Consejería de Educación. Sin la contribución de todos estos elementos es muy complicado llevar a cabo este tipo de iniciativas. Además, nuestra metodología, por hablarles algo de la metodología, está basada en el constructivismo, ¿no? Y también es una metodología basada donde el aprendizaje lo basamos en proyectos, en plantear proyectos y que los chicos planteen, digamos, una solución a los proyectos. Además, hay que perder el miedo, como digo yo, al error, ¿no? A equivocarse. Se trata de plantearles retos donde ellos aprendan construyendo, aprendan haciendo, que es la mejor manera de aprender. Y no pasa nada por, digamos, la prueba y el error. Yo diría que no evolucionamos sin el fracaso y es una realidad. Entonces, de alguna manera hacemos hincapié en que los chicos, digamos, prueben, ensayen, planteen un determinado diseño, prueben con un determinado sensor, que experimenten al fin y al cabo y sobre todo que no tener miedo, digamos, a equivocarse, ¿no? En nuestro proyecto, y a diferencia también de otras iniciativas, nosotros somos los que llevamos todo el material a las aulas. Eso es una ventaja para la participación de centros escolares, porque al fin y al cabo ellos de lo único que se tienen que preocupar es simplemente de tener la iniciativa de querer llevar al grupo a participar en esta iniciativa. Pero nosotros hacemos todo, es decir, desde el diseño de las actividades ponemos el material y eso también es importante para que los centros escolares, digamos, de alguna manera se animen a participar, ¿no? Utilizamos un formato semipresencial, diríamos, porque como ustedes se pueden imaginar, pues no podemos estar, digamos, un mes completo con los chicos trabajando en horario escolar. Aunque la iniciativa realmente la llevamos a cabo en horario escolar, pues tenemos a lo mejor un máximo de 2, 3 sesiones a lo largo del año con los chicos intensivas, eso sí, de toda la mañana. Claro, ustedes se pueden imaginar hacer proyectos de este tipo con 3 mañanas, 4 a lo sumo de dedicación, pues es complejo. Con lo cual, digamos, nos apoyamos también pues, en entornos virtuales de aprendizaje donde nosotros generamos material que ponemos accesible a los profesores. Tomen en cuenta que aquí participan tanto alumnos de primaria como de secundaria, con lo cual los profesores de primaria no tienen por qué tener formación en la parte tecnológica, con lo cual nosotros también debemos proporcionar, digamos, herramientas formativas para que ellos se puedan formar y también para que los alumnos puedan aprender de manera autónoma, ¿no? Pues bueno, esto también, digamos, es una de las bases del proyecto. Por eso, tal como indica en esta diapositiva, los profesores son una parte muy activa en el proyecto, ¿no? Los talleres normalmente se organizan en grupos hasta un máximo de 30 chicos y formamos y siempre trabajamos, como les decía, es una metodología basada en proyectos con grupitos de 2 o 3 personas, me refiero a los grupos que se hacen los alumnos, y siempre tratando de que haya como mínimo 2 monitores. Como digo, hay personal contratado específicamente en el proyecto y en muchas ocasiones no solo hay 2, sino hay incluso 3 monitores para poder, digamos, realmente estar acompañándolos a ellos en ese proceso de aprendizaje, ¿no? El formato de retos que les proponemos a los chicos, si bien es verdad que ha ido, digamos, mutando a lo largo de los años. Si bien en las primeras ediciones planteábamos mucho el formato, vamos a llamarlo competición, que es muy habitual en el resto de iniciativas, hemos ido mutando, cambiando un poco a lo largo de las ediciones y hemos terminado más en un escenario en el que creo que todos nos sentimos más cómodos y es plantear retos colaborativos realmente.
En cierto modo hay una cierta competición, pero no es tanto una competición entre grupos, sino una competición para resolver el problema que se nos ha planteado entre todos. Y eso ha funcionado bastante bien en las últimas 3 ediciones, donde el reto final, como verán en algún ejemplo que pondré al final, pues de lo que se trata es de que haya cooperación entre los chicos y no tanto lo vean como un formato de competición, que para los medios de comunicación, sinceramente, iba muy bien, porque en la competición siempre en los periódicos, el día de la gran final, pues te están llamando a ver qué centro ganó, y eso vende mucho, como se suele decir, pero verdaderamente veíamos que introducía a los chicos en un nivel de estrés muchas veces que era completamente pues fuera de lo que nosotros realmente queríamos con este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, este formato, como digo, más de colaboración, nos ha funcionado muchísimo mejor. Las temáticas, como veremos ahora, son todas temáticas inspiradas en problemas del mundo real, que nosotros escenificamos con la robótica, como digo, pero son en muchos casos, digamos, problemas que no necesariamente se tienen que resolver con la robótica. Nosotros lo escenificamos con ello, pero no se tienen por qué resolver con la robótica, ¿no? Y como les decía, hacemos hincapié también en que los grupos que se forman para resolver estos problemas, pues hacemos hincapié en que sean diversos. Es decir, no siempre hay momentos de las sesiones donde nosotros hacemos grupos entre chicos que son de diferentes centros, donde siempre hacemos hincapié, eso lo hemos forzado así, pero sinceramente había que hacerlo, donde haya representaciones de chicas en todos los grupos. Es verdad que es forzar en muchos casos a la máquina y que, bueno, en situaciones nos ha generado cierta polémica porque hay profesores que nos dicen, pero es que si hay chicos que tienen más interés pues bueno, lo hemos forzado porque creemos, digamos, que es así. Hay una cuestión cultural que yo creo que es lo que nos ha llevado a esto y que de alguna manera, pues en estos momentos hay que romperlos con reglas de este tipo que son antinaturales, pero a lo mejor con el tiempo pues habrá que, incluso no es necesario hacerlas, ¿no? Y después otro tema interesante también era ¿dónde se lleva a cabo la iniciativa? Pues evidentemente parte de la iniciativa se lleva a cabo en los centros escolares, pero en los últimos tiempos hemos trasladado la iniciativa también a la universidad, que los talleres se impartan en la propia universidad, de tal manera que los chicos de primaria y secundaria se metan ya, digamos, en este mundo universitario y despertando ese gusanillo desde las edades de 11 años. O en centros de innovación, en el Parque Científico Tecnológico de Fuerteventura, de alguna manera para que ellos, no, un niño de primaria lo pones en la escuela de ingeniería informática y ve, digamos, la actividad de otra forma, ¿no? E ir acercándose, al fin y al cabo, si hablamos de despertar vocaciones científico-tecnológicas y despertar en general vocaciones universitarias, pues qué mejor que hacerlo en ese escenario, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros cada edición? Les decía que el año pasado, en el 2018, cerramos la 6ª edición. Estamos comenzando la 7ª ahora. En esta transparencia se resume un poco cómo hacemos, digamos, vamos a parir cada año, digamos, alguna temática diferente. Pues aquí les digo un poco, aquí está el timeline un poco de la iniciativa, ¿no? Cada año lo primero que hacemos es pensar cuál va a ser el tema que vamos a tratar ese año en Ciberlandia. Y hemos pasado por diferentes temáticas, desde recrear, por ejemplo, pues lo que es pues jugadores de baloncesto cuando ocurrió una fase final del Campeonato del Mundo de baloncesto que se hizo aquí en Canaria Arena, pues planteamos una competición de robots de baloncesto, pero tenemos multitud de temáticas. La bioinspiración, un año recreamos el mundo de las hormigas, hace 2 años recreamos pues lo que es el medio ambiente y lo que es la extinción, el problema de la extinción de incendios. Si se fijan, cada año ponemos una temática. Este año ha sido la tecnología, energía y el turismo. Y en ese ámbito, en ese tema, es donde nosotros, digamos, proponemos, digamos, una serie de retos, ¿no? Si se fijan, el reto no es siempre resolver un problema con un robot, sino en qué sentido, digamos, o en qué medida la robótica puede ayudar, en este caso, pues, a escenificar un problema como puede ser el del cuidado del medio ambiente y la extinción, digamos, de incendios, ¿no? Pues créanme que esa fase de brainstorming, de determinar cuál es la idea de año, pues nos lleva muchísimo trabajo, pero una vez que esa fase, digamos, está superada, pues lo siguiente que hacemos, evidentemente, es preparar todo el contenido educativo que vamos a llevar a cabo con los centros, ¿no? Y eso exige la preparación de material, digamos, en cuanto a material de apoyo para el autoaprendizaje, como les decía, pero también qué unidades son las que vamos a utilizar ese año. Han sido, digamos, pues
pues ustedes se pueden imaginar, recrear el mundo de las hormigas, pues hemos creado pequeños robots que tienen una pinta como la que tienen las hormigas. Y cuando ha sido pues la conducción autónoma en entornos de turismo, como ha sido este año, pues es un vehículo, o cuando ha sido, digamos, el de un jugador de baloncesto, pues un robot, digamos, que de alguna manera tiene una lanzadera para poder lanzar un balón. Entonces, pues cada año hay que diseñar esa unidad y hay que diseñar después esos retos, ¿no? Todo eso después pasa por la fase ya de trabajo con los chicos, donde normalmente hay varias sesiones. Una sesión básica que es de alguna manera donde introducimos, sí, hacemos un taller que llamamos básico de introducción a la robótica con los chicos, donde hablamos de un poco pues, de robot, de sensores, de captar la información del mundo que nos rodea y ser capaces de reaccionar de forma inteligente, digamos, a lo que nos ocurre. Bueno, pues ese es un taller. Pero después, digamos, de ese taller donde pues, los chicos ven y manejan la plataforma y son capaces de saber que hay sensores de ultrasonido, de luz y saber cómo funcionan, pues sí es verdad que ya nos adentramos en la temática que tenga Ciberlandia cada año para plantearles el reto. Y normalmente terminamos con un evento final, que es lo que nosotros llamamos la gran final, ¿no? Donde pues convocamos a muchísimos alumnos que han participado a lo largo de todo el año y ahí, pues, digamos, de alguna manera los chicos muestran los resultados que han conseguido. ¿De qué resultados podemos, digamos, nosotros hablar? Pues bueno, aquí tienen también un timeline de cantidad, digamos, de centros educativos participantes a lo largo de los años. Y si se fijan, y eso lo pusiéramos en... Bueno, en el año... Esto empezó, como les decía, fíjense, en el año 2012-2013, con un proyecto piloto que hicimos, pues en este caso gracias a una subvención de la Cátedra Telefónica que nos permitió llevar la iniciativa, pues fíjense, en 6 centros escolares, con 192 participantes y donde pudimos impartir pues unos 13 talleres. Pero la cosa ha ido creciendo hasta el punto de que, fíjense, los números ya de la última edición, justo la que acabamos de cerrar, la del año 2017-2018, donde ya han participado pues 70 centros escolares de las 3 islas que les he comentado, más de 1.700, digamos, alumnos, y donde entre los talleres básicos, los avanzados, las preparaciones de las finales y la final en sí misma, pues hemos desarrollado más de 81 talleres presenciales. Como les decía, esto solo es posible, digamos, primero, habiendo un grupo, digamos, importante de trabajo detrás, pero también contando con la colaboración de las instituciones, sobre todo, digamos, porque este tipo de proyectos, algo que sí requiere, les aseguro, no es solo, digamos, material, es evidentemente presupuesto para poder llevarlo a cabo, ¿de acuerdo? Entonces, sí, la colaboración de las instituciones. Y en este sentido, los 3 últimos años, si se fijan, ha habido un repunte, digamos, importante. También les digo que esto tiene... es difícil tener, digamos, unos números muy superiores a los que ya estamos llegando, simplemente por cuestión de volumen y de recursos, ¿no? Pero estos 3 últimos años también, digamos, ha sido gracias al apoyo que nos ha dado la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, que de alguna manera también financia este tipo de iniciativas en convocatorias competitivas en las que nos hemos presentado y pues nos han dado subvención y eso ha permitido precisamente que tengamos esos números, ¿no? Lo que hemos visto nosotros con el proyecto es que efectivamente hemos conseguido despertar vocaciones científico-tecnológicas. Nos lo dicen directamente los mismos profesores cuando hablan con nosotros y después de haber pasado los chicos por la iniciativa, pues observan cómo había, digamos, pues alumnos en clase que verdaderamente no tenían ese gusanillo y que a partir, digamos, de su participación en este tipo de proyectos ha mostrado inquietud, digamos, por este tipo de áreas, ¿no? de desarrollo. Es importante también que los jóvenes pasen de ser consumidores de tecnología, como decimos aquí, a ser diseñadores y constructores, porque al fin y al cabo pues, es la generación del futuro, ¿no? También, digamos, nosotros hemos querido poner nuestro granito de arena para que nuestro modelo de programa que llevamos a cabo pues, pueda servir, digamos, como modelo para la Consejería de Educación y para que los políticos que tengan que tomar, digamos, decisiones de alguna manera puedan llevar esto a cabo de manera permanente, digamos, en los centros escolares, ¿no? Otra cosa que indirectamente, digamos, ha generado la iniciativa es que a lo largo de todos estos años hemos generado muchísimo material que ha quedado disponible, no solo para nosotros, evidentemente, sino que es lo que es más importante, ha quedado disponible para los profesores, para que puedan continuar sin necesidad nuestra, digamos, pues trabajando directamente en el aula. Y es una manera al final de expandir, digamos, también y hacer crecer la iniciativa, ¿no? E incluso, evidentemente, como verán después, pues por los tipos de retos hemos generado nosotros mucho código, muchísimo código, pues que sirve
sirven para que otros, digamos, puedan continuar esos desarrollos, ¿no? También, digamos, podríamos hablar de resultados en cuanto a que, hombre, en el año 2012 ciertamente no habían tantas iniciativas como Ciberlandia, y lo que hemos visto es que, pues, no es que todo sea mérito nuestro, evidentemente. Aquí han confluido pues, muchísimos factores, pero sí es verdad que cada vez hemos visto que crecen empresas que se dedican más a las actividades, digamos, que plantean como actividades extraescolares, pues la robótica, ¿no? Y eso ha crecido en los últimos años de una manera, digamos, pues exponencial. Es decir, este tipo de talleres que ustedes han visto aquí, pues han proliferado muchísimo directamente en los centros escolares, ¿no? Además, cada vez más las escuelas se han animado incluso a participar, digamos, en iniciativas similares o incluso en programas europeos donde llevan a los alumnos a competiciones, digamos, participando, como digo yo, con centros escolares de toda Europa. Pues en el 2012 no estaba implantado todavía en las Islas Canarias la First Lego League ni las Olimpiadas Robóticas. Ya tenemos, digamos, Olimpiadas de ese tipo. En definitiva, podríamos decir que también hemos puesto nuestro granito de arena para que, de alguna manera, este tipo de iniciativas pues, proliferen en las Islas Canarias, ¿no? Es obvio, digamos, además, que este tipo de programas pues, ayudan a despertar esas vocaciones científico-tecnológicas que comentaba, digamos, antes, y a que cada vez hay una demanda superior de este tipo de carreras cuando, digamos, los chicos van a elegir qué carrera hacer. Y además es curioso porque se da la paradoja, ¿no?, de que las generaciones de los jóvenes no universitarios que tenemos hoy en día, podríamos decir que son los nativos digitales y además hacen un uso intensivo de tecnología. Sin embargo, a pesar de hacer un uso intensivo de tecnología, en muchos casos hay poca preocupación por lo que hay detrás de esa tecnología. Y hay que, digamos, hay que transmitir eso. Hay que transmitir la preocupación por saber, y esto que estoy utilizando, ¿por qué funciona así? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Para que esas generaciones realmente se conviertan no solo en usuarios, sino en diseñadores de la futura tecnología que van a desarrollar, digamos, que van, perdón, a utilizar las siguientes generaciones, ¿no? Yo no quería extenderme mucho más, sino terminar presentando pues algunas de las imágenes de los talleres y sobre todo también aprovechar para comentarles algunas de las temáticas que hemos desarrollado. Estos son parte de los talleres que se han celebrado, pues algunos, como les decía, está en el Parque Científico Tecnológico en Fuerteventura, en la Escuela de Ingeniería Informática. Como les decía, bueno, las herramientas que se han utilizado son muy variadas. Por ejemplo, en primaria, pues hemos utilizado diferentes entornos de programación. En primaria, pues lógicamente entornos más gráficos. Llevamos unos años utilizando un proyecto de Google que es OpenRoberta, no sé si lo conocen, pero es un entorno que es muy interesante y que lo hemos utilizado primero por varios motivos. El primero es que es un entorno web en el que los chicos pueden hacer una programación tipo Scratch, ¿vale? Muy sencilla, y que además tiene un simulador incorporado, con lo cual no solo programan, sino además, digamos, ven en el simulador el resultado de lo que están programando. Y además, pues OpenRoberta es un proyecto que está en crecimiento y además permite, por ejemplo, que el programa que los chicos, digamos, hacen en el simulador lo puedan transferir, por ejemplo, a los Lego Mindstorm, que son las unidades que nosotros utilizamos. Con lo cual, pues bueno, es un entorno cómodo para los chicos de primaria, lo pueden utilizar sin depender de nosotros en casa y en cambio en secundaria hemos empleado, pues, Python. Aquí, por ejemplo, algunas imágenes de pues, un sistema, digamos, se supone de gestión autónoma de un jardín donde pues, se supone que lo que tenían que ser las unidades robóticas es el riego autónomo, los abonos autónomos, pues un sistema para evacuar, digamos, un sistema de evacuación, perdón, un caso en donde tenían que evacuar, digamos, a los habitantes de una isla por una erupción volcánica. Aquí están imágenes de cuando les comenté la temática fue la de baloncesto. Ya voy terminando ya. Termino ya. De las hormigas. Termino con una, porque creo que realmente fue muy interesante, que es la que realizamos hace 2 años y es cuando planteamos lo que es la extinción de incendios y donde lo que hicimos fue
pues construir un tremendo panel luminoso donde de alguna manera eso fue todo, digamos, hecho por nosotros y toda la programación para recrear en ese panel luminoso un incendio y cómo se extendía un incendio. Nosotros también nos tuvimos que informar con los servicios de emergencia de cómo, digamos, normalmente evolucionan los incendios y recreamos eso y los chicos pues tuvieron que hacer la simulación de la extinción de un incendio, digamos, en este caso con unidades robóticas. Y como además ya me están diciendo que tengo que terminar, pues nada, yo simplemente les agradezco, como digo, que estén aquí. Espero que, pues bueno, a los que no conocieran, digamos, el proyecto, pues puedan, digamos, seguirlo en la página donde tratamos de colocar pues siempre todo lo que vamos haciendo año a año en ciberlandia.es y ahí pueden seguir un poco la evolución del proyecto. Muchas gracias por la atención.